Damos gracias en esta mañana, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y denuedo para impartir este mensaje, Señor. Que sea tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenidas, preciosas familias. ¿Cómo me les ha acabado de ir las personas que se están reintegrando el día de hoy? ¿Cómo les fue ese fin de año? Muy bien. ¿Les ha dado duro el cambio de clima? ¿Cierto? El cambio de clima, ¿qué pasa? Que nos pone resfriados. ¿Cuántos hemos estado como resfriados? ¿Cierto? O sea que podemos ver que los cristianos también se resfrían. Pero hoy no vamos a hablar de los cristianos que se resfrían, sino vamos a hablar de los cristianos que se enfrían. ¿Correcto? Una cosa es resfriarse y otra cosa es enfriarse. Así que el mensaje que el Señor nos ha permitido el día de hoy se titula de esa manera: cristianos que se enfrían. Y no los que se mueren, ¿no? Porque de pronto decimos, se murió el hermano Pepito Pérez, entonces decimos, se enfrió el hermano. No, vamos a hablar del enfriamiento espiritual que suele suceder muchas veces en la vida de algunos cristianos. ¿Correcto? Entonces disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Entonces vamos a hablar hoy de los cristianos que menguan su fe en el Señor Jesucristo. ¿A cuántos de pronto les ha pasado en su vida cristiana que de pronto hemos menguado, cierto? Como que todo va bien y de pronto pues viene una situación y como que flaqueamos y como que miramos como que si nos caemos, pero luego seguimos en el camino del Señor. Esto no es un mensaje para juzgar ni para condenar a nadie, pero sí es un mensaje de exhortación, inclusive inicialmente para mi vida, porque todos alguna vez hemos flaqueado en nuestra fe en el Señor. Y el propósito o el motivo de esta enseñanza es que nosotros conozcamos las herramientas que nos da la Biblia. ¿Para qué? Para no caer en eso. Entonces venimos de culminar una época decembrina, aquella como que es de tradición de cierta forma agradable para compartir en familia, como muchos de nosotros lo hicimos, ¿cierto? ¿Cuántos compartimos con nuestros seres queridos el fin de año? Pero ¿qué pasa? Que a su vez muchos creyentes, o para muchos creyentes, es un detonante, digamos, de cierta forma, para menguar su fe en el Señor, porque son épocas donde de pronto pues las personas comparten, de pronto no nos congregamos al fin de año. No sé cuántos de ustedes el fin de año o a comienzo de año estuvieron estudiando la palabra de Dios. ¿Alguno lo hizo? Muy pocos, el porcentaje muy bajo, y es algo que realmente nosotros todos debemos hacer. Yo lo hice, y no porque tuviera que preparar el mensaje del domingo siguiente, sino porque pues es un hábito realmente escudriñar la palabra de Dios. Pero a veces de pronto muchos se olvidan que estamos en el mundo, que estamos en el mundo, pero dice la palabra que no somos del mundo. Así que veremos en nuestra exposición bíblica del día de hoy, vamos a ver 3 puntos, cada punto dura 1 hora, ¿correcto? ¿Tienen tiempo? Bueno, vamos a reducirlo a 20 minutos. Entonces, esos 3 puntos, uno de ellos es algunas causas del posible enfriamiento espiritual en los cristianos. Número 2, ¿qué le espera a un creyente que vuelve atrás? Y número 3, ¿cuál debe ser nuestra postura o nuestra posición en el Señor frente a este tema? Entonces, como siempre, recuerden que somos una iglesia bíblica, y recuerden que cada uno de nosotros como buenos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué traemos a la iglesia? La Biblia, solo la Biblia, ¿no? Hubo un predicador una vez que dijo por ahí que a la iglesia se llevaban 2 cosas, la Biblia y la chequera. No, eso no es de Dios, eso es una falsa enseñanza. Nosotros simplemente traemos la Biblia y traemos un corazón dispuesto a la palabra del Señor. Así que si usted trae su Biblia como buen cristiano, ábrala en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Si no trae su Biblia, pues aquí en el monitor se nos facilitan los versículos. Hebreos capítulo 3 está en el Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. Correcto. Entonces Hebreos 3 vamos a abarcar 4 versículos de nuestro texto o nuestra cita principal del día de hoy. Hebreos 3:12. ¿Ya están ahí? Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Y el versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces encontramos que es una palabra de exhortación. ¿Sí es así? ¿A cuánto les gusta la exhortación? Ay, no, pastor, háblenos de prosperidad, háblenos de materialismo, háblenos de victoria, de que vamos a ser unos campeones. No, vamos a hablar de exhortación. Yo creo que si ustedes han analizado, el 70% de las enseñanzas nuestras son de exhortación. Pero cuando yo analizo la Biblia, la mayoría de mensajes del Nuevo Testamento son de exhortación, que nos hacen un llamado de atención, y eso es realmente un mensaje bíblico. Entonces dice ahí en Hebreos 3:12, devolviéndonos, dice: mirad, hermanos. O sea, que ¿a quién le estamos hablando el día de hoy? ¿A los del mundo o a los de la iglesia? A los de la iglesia, a los hermanos. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno. Y cuando dice ninguno, ¿cuántos son? Ninguno. O sea, que es para todos, desde el pastor en adelante. No es que el pastor esté en un estatus más alto, no. Esta enseñanza es desde el pastor en adelante, para cada uno de los hermanos, para mi esposa, para mis hijos, para los diáconos, para el maestro bíblico, para todos es esta enseñanza. Entonces dice: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Recuerden que el peor enemigo de la fe, ¿cuál es? La duda, la incredulidad. Y muchas veces batallamos nosotros en esa área, porque tenemos fe, ¿cierto? Y vamos a la iglesia y meditamos en la porción bíblica, pero como les decía, llega de pronto una situación, una aflicción en la vida del creyente. ¿Y qué pasa? Que entonces viene la incredulidad, viene la duda, y decimos: oiga, pero es que mire, yo voy a la iglesia y como que nada pasa, como que estoy en el Señor y como que las cosas no se mejoran. No. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de eso. Entonces dice que miremos que no haya ninguno de vosotros corazón malo, lo llama la palabra, de incredulidad. No dice de pensamiento malo, sino del corazón malo. Y recuerden que la palabra de Dios hace mucho énfasis en el corazón, porque dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Abra la boca. Entonces nosotros adornamos cuando encontramos una persona que maldice, que habla mal del presidente, del alcalde, desde la juntación comunal, que habla mal de todo el mundo. Entonces podemos ver que en su corazón de pronto hay esa maldad, porque realmente hay esa amargura en el corazón de esa persona. Pero en el corazón de un creyente, ¿qué debe haber? Debe estar adornado, sazonado con la palabra de Dios. Entonces dice que miremos que no haya ninguno de corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Está hablando de la apostasía, de los que apostatan de la fe, de las personas que abandonan la fe. Si se han encontrado alguno o alguna persona que dicen: yo era cristiano, yo iba a la iglesia cristiana, y si le preguntáramos ¿y qué pasó? Entonces ya la persona ya tiene argumentos: es que ya me hicieron, es que yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Entonces, según la palabra, según el escritor a los Hebreos, nos dice que esa persona se apartó del Dios vivo. ¿Por qué? Porque tenía posiblemente un corazón malo de incredulidad. Nosotros debemos, como cristianos, orar al Señor para que el Señor nos permita permanecer. Hace 8 días que estábamos hablando, ¿sí recuerdan? Estábamos hablando de Juan 15, de la vid verdadera, y hablábamos, el énfasis era permanecer. Entonces esto es un llamado, esto es una continuación de ese mensaje, que nosotros realmente permanezcamos en el camino del Señor, independiente de las circunstancias, de lo que haya pasado, ¿cierto? Sino que nosotros perseveremos. ¿Hasta cuándo debemos permanecer en el Señor? ¿Hasta que nos ganemos el baloto? No, hasta que el Señor regrese, porque bien es cierto que la palabra habla del retorno de Cristo. Entonces nosotros permanecemos hasta que el Señor regrese, o hasta que el cristiano sea llamado a la presencia del Señor. Y qué bonito que una persona que pasaron años y años, estuvo en la iglesia y la persona partió. Realmente en el Señor es agradable poderlo decir, porque fue una persona que realmente perseveró toda su vida en el camino del Señor. Entonces debemos no apartarnos del Dios vivo. Versículo 13 dice: antes desen unas palmaditas los unos a los otros, felicítense los unos a los otros. ¿No? ¿Qué versión está leyendo el pastor? Dice: antes, ¿qué debemos hacer? Exhortados. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy, en esta mañana, en este lugar? Exhortando. Ustedes podrán decir que el pastor siempre habla de exhortación, el pastor siempre está regañando aquí a los hermanos, pero es que yo hablo
lo que dice la palabra de Dios. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada 8 días, cada mes. Entonces dele gracias a Dios y dele gracias a la Biblia, porque yo los exhorto cada 8 días, pero aquí dice que cada día. Entonces, si yo fuera más bíblico, me pondría a llamarlos cada día, exhortarlos. Imagínense esa retaíla al pastor. Estos días yo pongo los mensajes que les envío a cada uno de ustedes, y estos días puse un mensaje del devocional y hablaba obviamente de las personas que son esparcidas, de los que padecen persecución. Entonces yo en el mensaje yo explicaba que hay algunos que hay que perseguirlos para que vengan a la iglesia. ¿Sí recuerdan el mensaje? Uy, pastor, ¿cómo no acordarlo si ese mensaje fue duro? Pues al rato me llamó un hermano de la iglesia, no les voy a decir quién, me llamó un hermano y me dijo: hola pastor, ¿cómo está? Quiero decirle que por aquí estamos, no puedo ir a la iglesia y este domingo tampoco puedo ir, pero tranquilo que ahí estamos firmes y nos vemos en 8 días. Le dije: bueno. Entonces dije: el mensaje, ¿qué pasó? Fue certero, fue contundente. O sea que la palabra de Dios sí nos sirve, porque nos está alertando, nos está animando, nos está exhortando, por si se nos olvida. Porque es que a veces como que se nos olvida, ¿cierto? Como que nos olvida que somos creyentes. Entonces estamos en las ferias y fiestas y nos sale realmente el pastor, pero no el pastor de la iglesia, sino el pastor López. Entonces, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, dice: para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué es endurecerse? ¿Alguna vez alguno ha cogido ese pan tieso que se endurece y usted lo mete entre chocolate hirviendo y eso como que no le penetra? Pues a veces pasa con el corazón, que se endurece el corazón, y no hay nada peor para un cristiano que un corazón endurecido. Que el Señor nos guarde, porque la palabra dice: el que quiere estar firme, mire, que no caiga. Pero debemos orar al Señor para que el Señor guarde nuestros corazones, para que seamos sensibles a la voz de Dios, sensibles a las cosas del Evangelio. Lo mejor que nos ha podido pasar, vuelvo y lo digo y lo he dicho y he reiterado mucho en esto, es el día que di el paso en el Señor, el día que nos presentaron el Evangelio, el día que dijimos: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona en el mundo. No es ganarse el baloto, no es irse para Estados Unidos, para Europa. No, lo mejor que nos puede pasar ya nos pasó. Por eso sonría, Cristo le ama, porque nos ha pasado ya realmente lo mejor, y es realmente vivir para Cristo. Vivir para Dios es lo mejor que nos puede haber pasado. Y alguien dirá: pastor, pero es que usted no conoce mi situación. Mire, no he podido pagar el arriendo. Ya no pago riendo, sino pago llorando. Y tal vez alguno tendrá esos argumentos, pero ya lo mejor ya nos pasó. Y ese encuentro con Jesús, tener la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es lo mejor de lo mejor. O sea que podemos morir tranquilamente. Versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos. ¿Qué es retener? Apropiarse, coger con fuerza. Y eso es lo que nosotros hacemos, la salvación, realmente preservarla, tenerla, andar cada día como si fuera el último día. Por eso dice que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Versículo 15: entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ¿sabe cuál es el problema del mundo? Que el mundo no quiere escuchar la voz de Dios. Y el mundo dice creer en Dios, pero está rechazando la palabra de Dios. Veía en noticias estos días en Irán los hutíes, que es un grupo realmente rebelde, y ellos realmente hablaban de Dios, que todo lo que ellos estaban haciendo era para glorificar a su Dios, que la destrucción y la muerte a Israel, a Estados Unidos. Y yo decía: pero ¿cuál Dios? No es el Dios de la Biblia. Entonces por eso yo a veces le digo que cuando la gente se expresa de Dios puede ser algo genérico, pero cuando nosotros hablamos del Dios Padre creador, de su Hijo Jesucristo, según Juan 17:3, realmente ese es el Dios que creó, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos dio este manual, este testamento, y nos regimos nosotros por sus leyes. Ese es el Dios de la Biblia que nosotros realmente seguimos. Continuemos en esta enseñanza del día de hoy, cristianos que se
enfrían y a ratos pues se resfrían. Hebreos 13:22 dice: os ruego, hermanos. Esta carta no se conoce con certeza el autor del libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Pablo. Para mi punto de vista creo que haya podido ser Pablo, porque recuerde que Pablo en muchas cartas él nos ruega, ¿se acuerda? Dice: os ruego, hermanos. Imagínense el hermano Pablo rogándole a los hermanos. Yo cuando los he llamado a rogarles: hermano Gilbert, le ruego, le suplico que por favor nos acompañe el día domingo. ¿Sí el pastor les ha rogado? No, el pastor ya ni llama. El pastor se olvida de nosotros. No me llamó el fin de año. No, yo estuve en contacto, yo les mandé los mensajes. Lo que sí hice fue, ¿sabe qué fue? Que hubo días que estábamos con mi familia y desconecté el celular. Porque dice Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y había un tiempo de compartir en familia, de descansar, de ir a la piscina, de ir al charco, de comer, de pasarla bien sabroso a la manera de Dios, ¿correcto? Entonces dice aquí el escritor, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay creyentes que no les gusta la exhortación. ¿Y qué pasa? Se van. Uy, esas iglesias que allá los regañan a uno, a mí no me gusta. Pero dice el escritor que nosotros debemos aprender a soportar la palabra de exhortación. Porque ¿sabe la exhortación qué trae? ¿Cuál es el resultado de la exhortación? Edificación, crecimiento. Corrija usted un niño, corríjalo, y a usted le va a doler, pero usted se va a dar cuenta que si usted corrige a ese niño no va a volver a cometer realmente ese error. Y yo le doy gracias a Dios por la corrección que nos dieron nuestros padres, porque antes sí se corregía, ahorita se alcahuetea, pero en la época de nosotros, ¿cierto? Eso era tenga y tenga, y ya quedaba uno sedita. Entonces la exhortación es bíblica, es algo de Dios. Entonces nos insta el escritor a que nosotros soportemos la palabra de exhortación. Dice el escritor: pues he escrito brevemente. El escritor dice brevemente, pero yo sí exhorto largamente. Todo el año estamos exhortando, animando, edificando, consolando a las familias por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ese evangelio, porque no es un evangelio que nos da la palmadita, que nos dice hagan lo que se les antoje, no. La palabra que hace nos llama la atención, nos exhorta, nos alienta. Les he puesto el ejemplo como cuando vamos al espejo en la mañana, que todo lo hicimos el día de hoy. ¿Qué pasa? Que nos arreglamos, las mujeres duran como media hora ahí en el espejo, ¿cierto? Entonces el espejo nos muestra lo que estaba desarreglado, pero cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, ¿qué pasa? La Biblia nos muestra lo que estaba mal. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente corregimos. Si se nos chispotea, como dice el Chavo del 8, entonces ¿qué hacemos? Corregimos. Si de pronto tuve una mala actitud con mi esposa, tengo que corregir y pedirle perdón. ¿Y qué pasa? Y evitar caer en eso. Eso es lo que hacemos nosotros, porque no es que no nos equivoquemos, todos nos equivocamos, todos fallamos. ¿O cuántos santos hay acá que este año, mejor dicho, estuvieron en la nube, no se equivocaron, no tuvieron un mal pensamiento? ¿Cuántos hay? Ninguno. Dice la palabra que no hay ni uno solo que quiera hacer el bien. Dice: por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que somos pecadores, pero gracias a Dios el Señor nos limpió, nos perdonó, nos amó, correcto, y ahora vivimos una vida de arrepentimiento. Vamos a ver a nuestro primer punto. Esto era la introducción. Vamos a entrar ahora a algunas causas del enfriamiento espiritual. Y uno de los principales causas del enfriamiento espiritual es el alejarse de la iglesia, es el no congregarse. Si es eso, amado hermano y consiervo en el Señor. Si nos pasa, si vemos eso que nos pasa a veces, eso que vemos que la persona cuando empieza a alejarse de la iglesia, que ya viene intermitente o que viene cada mes o que viene por ahí de vez en cuando tiene una necesidad, es una causa del enfriamiento espiritual, porque sabemos que algo está mal. Listo, de pronto la persona se ausentó una semana, 15 días porque estaba bien, no está mal, pero cuando la persona, ¿qué pasa? Que deja de venir, ya no contesta, ya no habla, como que decimos algo está pasando, algo no está bien, y es la verdad. Porque la persona tuvo una situación y ¿qué pasa? Inmediatamente se alejó de la iglesia, no volvió a congregarse. Entonces es una causa de un enfriamiento espiritual, porque Romanos 10:17 ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la música de Diomedes Díaz. ¿Sí viene? El oír por
las telenovelas. El oír por la palabra de Dios. La Biblia no se equivoca. La palabra, ¿sabe por qué la Biblia no se equivoca? Porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de un Dios vivo, un Dios real. Les contaba que en las breves vacaciones que tuvimos con mi familia, estaba hablando con la sobrina y ella decía, sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. Yo no creo que si Dios es amor, entonces Dios es... A ver, ¿cierto? O sea, no tiene sentido, porque si una persona dice que cree en Dios y no cree en la palabra de Dios, pues está yendo en contravía. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea que tú y yo debemos creer como dice la palabra de Dios. Cuando escuchamos al pastor, el pastor debe hablar de acuerdo a la Biblia, no al mundo, no a las fábulas, no a las profecías, no a los cuentos, sino a lo que está plasmado en la palabra de Dios. Por eso nuestros mensajes, nuestras enseñanzas bíblicas están sazonados con el apresto del Evangelio. Por eso nos esforzamos en buscar un versículo para apoyar que lo que yo estoy hablando está basado en la palabra de Dios. Y aquí decimos, la Biblia dice. No es que me como unos frijoles a las 11 de la noche y vengo aquí elevado a decir, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me reveló. A ver, cálmate, bájate de la nube. No, hablamos lo que dice la palabra que ya está revelada. Por eso yo les he dicho a muchos de ustedes, la forma más fácil de darnos cuenta si una doctrina es correcta y es sana es mirar cuando el predicador habla. Eso es una buena razón. Si el predicador dice, la Biblia dice y cita la Biblia, pues está tal vez en el camino correcto. Pero si el predicador deja la Biblia de lado y empieza a hablar sus historietas y cosas del mundo, corre y huye de ese lugar, porque no es lo correcto. Lo correcto es hablar la palabra de Dios. Y ¿sabe qué pasa? Que la Biblia contiene algo que el mundo odia. ¿Qué es? La verdad. El mundo odia que le digamos la verdad. Y la Biblia sí que está lleno de la verdad de Dios. Estamos viendo en el estudio bíblico que estamos continuando el día de hoy, estamos viendo la teoría o estamos viendo el Génesis. Y el Génesis nos habla de ese modelo de Dios, el modelo de Dios que Dios implantó, que Dios instauró. Pero hoy en día el mundo no quiere ese diseño, quiere el diseño como cada uno le parezca. Por eso la gente odia la Biblia, porque contiene la verdad y la verdad duele. Por la verdad, Juan el Bautista, ¿qué pasó? Tuvo que ser mochada su cabeza. Por la verdad, por hablar la verdad y decir que era la verdad, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo? Ayúdenme. Fue aborrecido, escupido, golpeado y finalmente muerto en una cruz con 2 malhechores. Por hablar la verdad. Por decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esa causa Jesucristo fue llevado a la cruz. El día que el Señor Jesucristo levantó a Lázaro después de que llevaba 3 días muerto, según las Escrituras dice que ese día propusieron darle muerte a Jesús, porque hizo un milagro. ¿Qué mal hizo? Hizo un milagro sobrenatural y ese día propusieron la muerte del Señor Jesús. Entonces imagínense en qué mundo realmente estamos. Entonces algunas causas del enfriamiento espiritual es el alejarse de la iglesia. Hebreos 10:25 nos lo dice, que es un texto que todos conocemos. Dice, no dejando de congregarnos, de reunirnos. Dice, como algunos, no todos. Dice, como algunos tienen por costumbre. O sea que hay personas que tristemente se les vuelve una costumbre el no ir a la iglesia. Y esto es una exhortación. Y que, como dicen, que le caiga el guante, se lo chante. Pastor, es que usted, bueno, no pelee conmigo, pelee con la palabra de Dios. O sencillo, coja esa palabra de Hebreos 10:25 y arránquele la hojita. Y no va a tener problemas. Porque si usted arranca esa hojita, no, mi Biblia no dice que tengo que congregarme. Pero dice la palabra en Apocalipsis que hay de cualquiera que quitare o añadiere a la palabra de Dios. Entonces nos dice la palabra, no lo dice el pastor, yo simplemente estoy transmitiendo lo que la Biblia dice. Dice, no dejen de congregarse, por favor, os ruego, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dice, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día está hablando el escritor? Pues el día del Señor, el día del retorno de Cristo. El mundo está entrando ahorita en una arena muy difícil, muy delicada,
porque el ser humano ha traspasado los límites realmente de Dios. Estamos a portas, y el Señor nos guarde, de una tercera guerra nuclear. El mundo está completamente tenso y no sabemos qué pueda pasar. En algunos países dicen que posiblemente venga otra pandemia y que posiblemente nos vuelvan a encerrar. ¿Y no sería raro? Porque sabemos que el mundo se mueve realmente en un mundo de maldad, pero que el Señor nos guarde. Hebreos 2:12 sigue diciendo el escritor, me gusta el libro de Hebreos, usted puede leerlo, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la casa. ¿Sí? Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de las cobijas, allá acostadito. Ay, pastor, es que está haciendo frío. No, dice que anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. La congregación, la iglesia es bíblica. Usted vaya al libro de los Hechos y ahí está la iglesia primitiva. La iglesia fue fundada, el fundamento realmente es Cristo. Y gloria al Señor por la iglesia, y gloria al Señor por las iglesias que aún predican una correcta doctrina. Y gracias al Señor por este lugar que nos has permitido, porque nos permite poder hablar su palabra, ¿correcto? Otra causa de enfriamiento de un creyente es que no afianzan su fe en el Señor. Comienza la persona cuando viene a Cristo, entonces es un bebé espiritual y hay que darle la leche espiritual no adulterada, dice la palabra. Pero ¿qué pasa si el hermano lleva 10 años y todavía es un bebé? Imagínense al hermano Gilbert a estas alturas y el papá dándole el teterito. ¿Sí le da el teterito todavía al hermano Gilbert? Que eso ya pasó. ¿Por qué? Y así mismo dice la palabra de Dios. Un cristiano a lo largo de los años ya es una persona que debe ¿qué? Afianzarse en el Señor, discipularse, crecer, que esa persona pueda predicarle a otros, que esa persona pueda servir. Mire, algunos de ustedes no vienen a servirme a mí. No, usted viene a servir ¿es a quién? A Jesús. Todo lo hacemos, venimos a servir al Señor Jesucristo. Otro causa del enfriamiento es que las personas no están testificando de su fe en el Señor Jesús. A veces contamos cuentos y nos reímos y hablamos, pero si yo les preguntara a cada uno de ustedes el día de hoy, ¿cuántos el fin de año o a comienzo de año les testificaron a su familia de Cristo? ¿Les hablaron el Evangelio? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Sí? La proporción es muy baja. Y es lo que realmente tenemos que hacer. Y cuando tú y yo empezamos a testificar de Cristo, ¿sabe qué pasa? Que mi fe se afianza. Porque ¿a cuánto les ha pasado que cuando predicamos el Evangelio, qué pasa? Que nos da como esa alegría, ese gozo en el Señor, porque es la palabra de Dios y es la vida de Dios. Entonces testificamos de Cristo y obviamente viene ese gozo realmente en el Señor, porque es el gozo de nuestra salvación. Otra causa de enfriamiento en los creyentes es colocar su mirada y su confianza en el hombre. Eso es algo que le pasa a muchas personas, porque de pronto en la iglesia alguien le hizo mala cara, de pronto alguien no lo saludó, de pronto el pastor lo hirió, porque puede pasar, hay muchas cosas. Y entonces la persona dice, se va y se vuelve un resentido espiritual. Es que yo no vuelvo a esas iglesias, pero yo soy cristiano y yo creo en Dios. A ver, ¿cómo se puede ser cristiano si yo no voy a la iglesia? ¿Cómo se puede ser cristiano si yo no me disipulo? ¿Cómo se puede ser cristiano si no estoy en la congregación con los santos de Dios? Eso es un error. Pero muchas personas, a causa de colocar su mirada y su confianza en el hombre, realmente es que menguan en su fe. Y claramente, seguimos en el libro de Hebreos 12:2. ¿Qué dice? Ya deben conocerlo. Puesto los ojos en el pastor Miguel. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién debemos tener nuestra confianza y nuestra fe? En Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que si tú como cristiano, en tu vida cristiana mantienes tu fe en Jesús, créeme que pueden haber tribulaciones, pueden haber circunstancias, pero nunca vas a menguar tu fe en el Señor. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Cuando quitamos la mirada de Jesús. Eso le pasó a Pedro, según las escrituras. Dice que Pedro estaba allí en el arca y estaban allí en el mar de Galilea y había una gran tempestad. Y Pedro, mientras que tuvo la mirada en Jesús, no tuvo miedo. Pero ¿qué pasó cuando Pedro quitó la mirada de Jesús? ¿Qué les pasó? Según las escrituras, sintió miedo, ¿cierto? Sintió que iba a morir. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. Porque tuvo miedo, y el miedo obviamente es algo que está presente en la vida de los seres humanos.
pero eso le pasa a los cristianos cuando quitan su mirada de Jesús. Así que mientras que tú y yo mantengamos la mirada firme en Jesús, pueden haber tribulaciones, pueden haber circunstancias, puede estar el mundo patas arriba, hecho un polvorín, pero nuestra confianza debe estar siempre en Jesús. Y más en estos tiempos que se avecinan, en estos tiempos que tal vez son inciertos, de lo que tal vez el mundo está por entrar, debemos mantener nuestra confianza en Dios, en Jesús, en su palabra. Por eso la importancia de venir a la iglesia es muy importante. Y yo espero que este año, como muchos años, podamos perseverar en ese camino del Señor, permanecer. Porque una persona que se aleja de la iglesia es como hablábamos hace 8 días, es como el pámpano que se desprende. Y si el pámpano se desprende de la vid, ¿qué pasa? Así, se muere, se seca. Eso lo decíamos hace 8 días. Otra causa de enfriamiento en los creyentes es llenarse de argumentos, de excusas. ¿Qué dice 2 Corintios? Es un versículo que yo creo que se lo deben saber porque yo creo que lo cito cada predicación por medio. Dice 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos. ¿Qué es derribar argumentos? El mundo tiene argumentos, ¿sí o no es así? El mundo tiene excusas, pero nos dice la Biblia que nosotros debemos derribar los argumentos y la altivez. En Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Eso es un argumento, porque no es que sea un ateo, es un necio en su corazón. Una persona, hay unas versiones que dice, el tonto dice en su corazón. Entonces realmente nosotros debemos quitar los argumentos y la altivez. La palabra de Dios dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia. Entonces nosotros debemos tener esa humildad para reconocer cada día que no podemos solos, que no podemos estar separados de la vid verdadera. Entonces debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. La gente no está peleando contra el libro 100 años de soledad, contra el libro del Tripitaka, contra el libro de Buda. ¿Sabe contra qué la pelea? ¿Contra qué? Miren, contra la Biblia, contra la palabra de Dios. La gente pelea, o sea, hay gente que puede creer en Dios, pero le abrimos la Biblia, eso es como darle una cachetada. No, a mí no me hable de religión. ¿O si les ha pasado? A mí no me hable de eso. Ese libro fue escrito fue escrito por hombres, según 2 Timoteo 3:16, pero es la revelación viva de un Dios vivo. Entonces tenemos que derribar argumentos, porque dice que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dice, y tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. En la carta a los Efesios dice, en esto pensad. ¿En qué debemos pensar? En todo lo bueno, todo lo puro, ¿sí ve? Todo lo amable. Muchas gracias, así es. Entonces todo pensamiento nosotros lo llevamos ¿a dónde? A la obediencia en Cristo. Pero cuando las cosas no salen bien, viene el desánimo, viene la confrontación. Y algunas personas dicen, a mí me iba mejor antes de ser cristiano. ¿Sí han escuchado eso? Eso es un argumento que pone el diablo. Así como el diablo le puso el argumento allí a Eva, que le dijo, ella dijo, no, es que si yo como ese fruto voy a morir. ¿Y qué le dijo el diablo? Mentiras, no morirás. Y los argumentos del diablo que pone, dice, es que mírate ahora, eres un desgraciado. Te iba mejor cuando no ibas a esa iglesia, pero ahora como le vas a llevar los diezmos allá al pastor, mire cómo está arruinado. Y esos son los argumentos que usa el diablo. Y son argumentos peligrosos, que cuando esos argumentos vienen a la vida de uno, ¿sabe qué? Coja la Biblia y póngase a orar y póngase a ayunar, porque realmente si usted permite que esos argumentos entren en su corazón, le van a hacer daño y lo van a sacar de su fe. ¿Cuánto les ha pasado? Que uno como que dice, oiga, pero es que no sé qué pasa, mire, no avanzo y como que nada me sale bien. Pero son argumentos que está poniendo el diablo. La cizaña. ¿Y qué se hace con la cizaña? Hay que cortarla, hay que quitarla de raíz. Cuidado con eso. Entonces, quitemos esos argumentos. Otra causa de enfriamiento de un creyente es el orgullo. Ese sí es más que peligroso. Yo tengo un amigo, no lo voy a decir en qué ciudad, porque de pronto está viendo este mensaje. Yo tengo un amigo y es creyente, pero él no se congrega. ¿Y sabe Biblia? Ese hombre sabe Biblia, mejor dicho, lo coge usted y le da la vuelta con la Biblia, pero él no se congrega. Entonces, de cierta forma es un orgullo, porque cree que se la sabe
todas, y uno puede creer que se las sabe todas. Yo le decía estos días a la sobrina, le decía, yo llevo más de 22 años leyendo la Biblia y no he terminado. Y yo creo que no nos va a alcanzar nuestra vida para terminar. Es que este libro es interminable. Y le damos la vuelta y lo leemos y miramos por aquí y nos lleva allá y nos devuelve acá. ¿Cierto? Y no es como cualquier libro. Tú comienzas a leer un libro y comienzas de la página 1, ¿cierto? Mi hija estos días está leyendo un libro que leyeron en la universidad y ya vamos por más de la mitad del libro. Ya va culminando el libro. Ojalá que así fuera la Biblia, pero la Biblia no es así. La Biblia la estudiamos, la meditamos. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es la vida de Dios. Y pasan los años y nos instruye, nos cambia, nos dice cómo educar a nuestros hijos, cómo honrar a nuestros padres, cómo amar a los seres queridos, cómo amar y respetar a las personas que aún nos hacen daño, a las personas que son difíciles, porque es un manual. Entonces es un libro maravilloso. Por eso yo los molesto mucho a ustedes a que tengan su propia Biblia, un marcador, un esfero, estúdiela, ráyela, memorícela, apréndala. Y cuando usted hace todo eso, ¿qué pasa? Que usted comienza a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene una característica que es poderosa. Lo que dice Hebreos, dice que es más poderosa que viva, eficaz, más poderosa que una espada de doble filo, que penetra. Eso es lo que es la palabra de Dios, porque no es la palabra de un ser humano, es la palabra de Dios, la revelación de Dios a los santos hombres inspirados por Dios, a los apóstoles, a los profetas bíblicos, no a los profetas de hoy en día. Esos profetas de hoy en día ni los escuchen ni les haga caso, porque de bíblico no tienen absolutamente nada. Gálatas 1:6. Adelante, gracias. Dice Pablo a la iglesia de los Gálatas: estoy asombrado, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Una de las causas del enfriamiento espiritual es que las personas, como dice Pablo aquí a los Gálatas, dice se alejen de la gracia del Señor, se alejen de la verdad. Ustedes saben que es apostasía. Pero si yo voy y le pregunto, vaya pregúntele a una persona que va a una de las iglesias de prosperidad, pregúntele qué es apostasía. Eso no saben ni qué es eso, ni se imaginan, porque allá no les enseñan eso. ¿Por qué no les enseñan eso? Por conveniencia, porque no les conviene enseñarle la verdad a las personas. Por eso nosotros aquí hablamos toda la verdad bíblica. Si usted nos expone un tema, nosotros preparamos el tema, estudiamos el tema y damos el tema, porque no hay tema que sea secreto o oculto. Todo lo hablamos. A veces en los estudios bíblicos, ¿qué hacemos? Tienen preguntas, tienen dudas, quieren saber de algo, pregunten. Pero cuando se limita a una verdad, ¿qué pasa? Que una verdad a medias es una mentira, no es una verdad. Entonces Pablo dice que estaba maravillado de que tan pronto las personas allí de la iglesia de Galacia se habían alejado del que os llamó, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y si continuáramos leyendo, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que, ¿qué pasa? Que lo han trastornado, lo han transgiversado, lo han acomodado a su manera. Entonces no acomodes a Dios a tu manera. El mundo quiere acomodar a Dios. Es que si existe Dios, yo no veo por qué Dios tenga que odiar a los de la ideología de género. Si Dios es amor, pues déjenlo, ¿no? Eso es sinvergüencería. Otra causa de enfriamiento de un creyente es colocar su confianza y su mirada en las cosas materiales. 2 Corintios 4:18. Pastor, se me dañó el carro. Pastor, perdí tal vez la casa. Pastor, me sacaron del empleo y ahora yo qué voy a hacer. Pues orémosle a Dios, porque Dios es el que provee, Dios es el que nos da todas las cosas. Dice la Biblia que si Dios alimenta a las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, dice, ¿cuánto más nosotros? ¿Acaso no valemos nosotros mucho más que ellos? La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. La regla bíblica. Pero muchas personas, ¿qué pasa? Como dice en Corintios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea que las cosas que usted ve, su casa, su carro, su cuenta de banco, pues no ponga su mirada y su confianza ahí. Es duro porque no es fácil. Si de pronto a alguien le hackearon su cuenta, claro, ay no, pastor, estoy lo más de feliz porque me hackearon la cuenta, pastor, estoy feliz. Se me dañó el carro, pastor, qué alegría.
Tuve que reparar la moto, pastor, estoy más feliz. No, yo sé que eso no va a pasar. Pues obviamente, claro, nos afligimos porque nos cuesta. Pero dice la palabra, no coloquen su confianza en las cosas que se ven. Porque si usted coloca su confianza en las cosas que se ven, ¿qué pasa? Que se va a deprimir, se va a desalentar. Mi hija ahorita empieza a estudiar psicología y va a tener muchos casos de esos, de personas que no quieren vivir, que están aburridos con la vida, porque perdieron un ser querido, perdieron un bien material, entonces ya no quieren vivir. Pero nosotros, nos dice la Biblia que no coloquemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿Cuántos? Ninguno. Lo conocemos por la palabra. Entonces, como no lo vemos, dice que coloquemos nuestra confianza en Él, en las cosas espirituales. Dice, pues las cosas que se ven son temporales. Mírame acá, tu casa es temporal, tu esposo es temporal, tu vida es temporal, tu pensión, tus hijos son temporales. Dice el libro de Santiago, ¿qué es vuestra vida? Dice, es un poco de neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Entonces no coloquemos nuestra mirada en las cosas temporales, sino en las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. O sea que nuestra mirada debe estar más allá, en lo eterno, en el Señor, en la palabra, en las cosas que dice la palabra de Dios. Cuando le pregunten a ustedes que usted ha visto a Dios, no lo he visto, pero tengo la certeza por la palabra de Dios que Él es real. Y que si un día partimos para estar ¿a dónde? A la presencia de Dios, porque la Biblia lo enseña. Tenemos la fe y la certeza de que eso es así. Segundo punto, ya pasamos al primer punto, téngame paciencia. Segundo punto, ¿qué le espera a un creyente que vuelve atrás? ¿Ustedes qué piensan? De una persona que se aleja del Señor, que es como ese pámpano que se desprende de la vida. ¿Qué cree que es el futuro de un cristiano de estos? La muerte. Gracias, este es el resumen. La muerte espiritual. La muerte física tal vez todos tengamos que padecerla, pero lo peor que le puede pasar a un cristiano es la muerte espiritual. Algunos dicen que la salvación se pierde, otros que no se pierde. Yo simplemente he dicho que no se puede perder lo que no se tiene, pero la Biblia nos muestra qué pasa con un creyente que vuelve atrás. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasa? Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca por volver atrás. Mateo 7:22-23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Hicimos campañas evangelísticas, llenamos iglesias, repartimos tratados bíblicos, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces el Señor nos declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hace 8 días, para los que no vinieron, les contaba que el día 28 de diciembre en la ciudad de Villavicencio hubo un intento de hurto a un carro de valores. ¿Sí se escucharon esa noticia? Y entre esos delincuentes iban 2 disfrazados de policías y uno de ellos murió. Y resulta que ese que murió, al otro día pudieron mirar que esa persona que murió, ese delincuente disfrazado de policía, era un pastor en la ciudad de Barranquilla. ¡Qué vergüenza! Cuando yo vi esa noticia. Y los comentarios ni se imaginan, ni les cuento, porque eran vergonzosos. Y tal vez muchas de esas personas son las que en el día del juicio, porque eso está hablando de real, en tiempo futuro, en el día del juicio, cuando sean abiertos los libros y el libro de la vida, muchos dirán, Señor, y en tu nombre hicimos y profetizamos y abrimos iglesias y fuimos a campañas. Pero si no, una persona no nació de nuevo y no vivió una vida de arrepentimiento, el Señor, ¿qué le va a decir? Apártese de mí, hacedores de maldad. Ay, 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 palabra dura. Y aquí está hablando el Señor Jesús en tiempo futuro. Que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. Isaías 31, ¿quieren más? Isaías 31, cójase duro la silla. Ay, cuando dice la palabra ay, 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 ay. Si nos recuerdan cuando nos portábamos mal cuando niños, cuando el papá te decía, Gilbert, cuando tu papá te decía, ay, 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 Gilbert, espere que llegue a la casa. ¿Sí le pasó o no? O Gilbert no era desaplicado. Más de una vez.
Y el papá con el cinturón ahí en la mano. Ay, 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 espere que lleguemos a la casa, chino berraco. Pues aquí dice, ay de los hijos que se apartan. Cuando habla hijos, según Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la facultad, el poder de ser hijos de Dios. Entonces dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. O sea, que una persona que se aparta, que tomaba consejo de la Biblia, que venía a la iglesia a que el pastor le diera una instrucción bíblica, entonces ya no toma consejo, sino de quién toma consejo ahora. Ay, de mi amigo. Es que mi amigo es especial. Es que mi amigo me gasta. Pues está recibiendo un mal consejo. Y el Señor lo demanda en su palabra. Hay de los que se apartan, de los cristianos que se enfrían, que se vuelven atrás. Dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con su cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado tras pecado. Cuando un cristiano se enfría y se aparta, ¿sabe cuál es su destino? La frialdad, volver a las tinieblas. Como dice la palabra, que el perro vuelve a su vómito. Sigamos. Hebreos 6, del 4 a 6. Esta palabra de Hebreos o la carta de Hebreos, los primeros capítulos son unos capítulos de exhortación fuerte a la iglesia. Usted debería leerlo. Si nunca ha leído el libro de Hebreos, haga la tarea. Coja su resaltador, su Biblia, ore, pídale a Dios que le dé discernimiento, que abra su entendimiento y se va a dar cuenta lo maravilloso que es este libro. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, del versículo 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, si yo empato lo primero, dice, porque es imposible que los que unos fueron iluminados, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El que peca y reza empata, eso dice el religioso, pero no es así en el Señor. ¿Un cristiano puede fallar? Sí. ¿Un cristiano se puede equivocar? Claro. Dice la carta de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Si alguno de nosotros nos equivocamos como cristianos, ¿qué hacemos? Volvemos a Dios, volvemos al Padre, pero no podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, en la luz y en las tinieblas, a veces frío y a veces caliente. Otra exhortación a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Esta palabra es fuerte, dice, pero tengo contra ti, imagínese, que has dejado de lado tu primer amor. ¿A qué primer amor se refiere? ¿Cuántos recuerdan cuando nos apasionamos, cuando nos enamoramos de Cristo? Yo me recuerdo, voy a salir un poquito, cuando me enamoré de mi esposa, a la edad de 17 años. Ay, perdidamente enamorado. En ese tiempo no había WhatsApp, no había teléfono. Nos tocaba por cartas, por esquelas. Había teléfono fijo y cuando podía llamar, hola amor, ¿cómo estás? Qué alegría. Quisiera pasar el tiempo contigo. Y gracias a Dios llevamos más de 30 años. Pero ahora lo llevo a un nivel súper alto, cuando nos apasionamos por Dios. ¿Recuerda la primera vez que te apasionaste por Dios? Cuando Dios tocó tu corazón, tu vida, que sentiste que te perdonó, que te amó, que así el mundo dijera que no valías nada, el Señor te dijo, eres todo para mí, eres la niña de mis ojos. ¿Sí recuerdan? Pues ese amor está presente hasta hoy el día, porque Dios no cambia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero aquí le dice a estos hermanos de la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado de lado tu primer amor. Pero mira la exhortación, recuerda. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que no recordamos, que somos olvidadizos. Entonces debemos recordar cuando de pronto hemos dejado de lado ese primer amor y ya como que no me apasiona ir a la iglesia y como que voy por compromiso. Ay, porque quejarte, era el pastor ahí poniendo esos mensajes ahí exhortándonos. No, pues recuerda, por tanto dice, de dónde has caído y arrepiéntete.
No dice que tenga remordimiento, sino que se arrepienta. O sea, la Biblia nos exhorta que nosotros debemos vivir una vida de continuo arrepentimiento. Si fallamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, que nos sostenga, que tenga que tenga compasión. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias, que por favor tenga compasión, misericordia con nosotros, que preserve nuestros nombres en el libro de la vida y que jamás ese nombre vaya a ser quitado de allí, que nos llevemos una sorpresa el día del juicio, llegando allá, quitan de ahí que es que mi nombre está escrito. Un momentico, le dice San Pedro. Bueno, dicen que San Pedro, ¿no? Un momentico que su nombre no está escrito. No, pero es que yo iba a la iglesia. Miremos los libros. Es que yo era pastor, yo era líder. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento te desviaste? ¿En qué momento dejaste de lado ese primer amor? Ay, pastor, hermano, pero es que usted no sabe mi vida personal. No, nuestra fe en el Señor no depende ni de las circunstancias, ni de tu bolsillo, ni de tu economía, ni de tu corazoncito, de la doctora Corazón. No, eso no depende de eso. Tu fe en el Señor depende del Señor, de Cristo. Y si tú mantienes tu confianza en el Señor, ojalá, yo le pido al Señor que pueda llegar a buenos años, en buena vejez, y que podamos estar predicando el Evangelio, que veamos crecer a nuestros hijos formados en el cristianismo, que podamos ver a los hermanos avanzando, que un día el hermano Gilbert se fue por allá para Cundinamarca y ahora es pastor y tiene una iglesia. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y el hermano Jaime se fue y abrió una iglesia allá en Sogamoso y ahora está dando estudios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegría! Porque eso es avanzar, crecer espiritualmente. Que la hermana Ana está haciendo campañas por allá es que en Pacho hay una hermana Ana que dice: gloria a Dios, amén. Pero si decimos, no, el hermano, eso aquí vino que es que un cristiano, y eso allá, eso armó una pelea ni la hijuemachica, y se agarró y toda esa vaina y desatando y que cayera fuego del cielo los consumiera a todos. Sí, porque ahí sí se vuelven espirituales, bíblicos, a favor. No, eso no es así. Hebreos 6:10, vamos continuando. Dice: porque Dios no es injusto, téngalo presente, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Mire, la mejor recompensa es servirle a Dios. Y alguien dirá: ay, pastor, pero es que usted tiene su casa, tiene su carro, tiene su trabajo. Pues así cualquiera. No, pero yo tuve un momento hace años atrás donde tenía dificultad económica y me gozaba sirviendo al Señor, y le puedo decir que Dios ha recompensado mi vida, mi casa, mi esposa, mis hijos han sido bendecidos, primeramente espiritualmente, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero si yo me voy a Mateo 6:33, también la añadidura de Dios la he visto con mis ojos, la bendición de Dios en mi casa, en mi artesa de amasar, en lo que hacemos. ¿O no es así? Entonces Dios, porque dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar. Tal vez tú vengas y te sientes al piano y tal vez, o tú vengas y des una clase y tal vez tú digas: pero ¿de qué vale? ¿De qué sirve? No, tal vez yo no pueda recompensarles, pero Dios sí recompensa, y Dios paga y paga bien. Y no lo hacemos por un lucro, porque obviamente las iglesias deben ser entidades sin ánimo de lucro. Lo hacemos porque amamos al Señor, pero de cierta forma sí vemos que Dios recompensa. Y no somos una iglesia que predicamos la teología de la prosperidad, porque estamos en contra, detestamos esa teología de la prosperidad, de ese falso evangelio, pero sí Dios bendice. ¿O cuántos no han sido bendecidos? Si tú estás en esta mañana acá, eres un bendecido de Dios. ¿Cuántas personas murieron ayer? ¿Cuántas personas murieron allí en el Chocó, en esa vía donde se derrumbó esa montaña, y murieron más de 34 personas y tal vez un sinnúmero de desaparecidos? Entonces, si tú y yo estamos el día de hoy en este lugar, somos bendecidos. La misericordia, la compasión de Dios, por eso sonríe. Decía un pastor: sonríe, a Cristo le ama, decía Gigi Ávila. Continuemos. Pero alguno dirá, de los cristianos que se enfrían: ¿por qué debo sujetarme a los pastores? ¿O por qué debo sujetarme a lo que dice la Biblia? Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 14, tiene un título que dice: ¿cómo Pablo exhorta a los hermanos? Oye, ese Pablo, yo me identifico a veces con Pablo, me gustan los mensajes de exhortación, y aquí dice: Pablo exhorta a los hermanos. O sea que era un buen predicador Pablo, animaba, alentaba. Dice:
Sí, la carta a los hebreos decía os ruego, y Pablo aquí vuelve y dice os rogamos. Yo de Pablo no rogaría. Si yo escribo una carta, yo digo, hermanos, fórmense en el Señor. Pero Pablo decía os ruego, hermanos. ¿Sí ves esa ternura, ese amor? La compasión, la misericordia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, que no se ponga bravo con este servidor. Dice que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué estamos haciendo acá? Alentando a los hermanos, sosteniendo a los débiles, porque pues en toda iglesia hay personas que son débiles y hay que sostenerlos y darle la manita y llevarlos realmente en el Señor. Esa es la labor del pastor, esa es la labor del ministerio, la labor de los que componemos o los que estamos en Efesios 4:11 de ese llamado, es sostener realmente y hacer que la obra de Dios avance. Y el último punto para concluir la enseñanza del día de hoy: ¿cuántos han sido edificados hasta este momento? Amén. Porque es la palabra de Dios. Dice cuál debe ser nuestra posición en el Señor en cuanto a los hermanos que se enfrían. Entonces, en Hebreos, volvemos a Hebreos 13, habla de unos deberes cristianos. Hay muchos deberes, en la Biblia hay bastantes, pero solo cogí estos. Dice Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Clara la palabra o se la explico? ¿Entendieron? Entonces sigamos al siguiente versículo, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos, repite conmigo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nos está mostrando el escritor que hay unos que retroceden para perdición, pero nosotros dice que somos de los que tenemos fe para preservación del alma. La salvación hay que preservarla. Dios nos regaló por su gracia, por su misericordia, ese perdón, esa salvación, pero ¿qué tenemos que hacer? Preservarla, cuidarla con temor y con temblor. Porque si usted no tiene fe, es lo que dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, ni piense que es que si usted no tiene fe, que si usted no viene a la iglesia, que si usted no se discipula, olvídese, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Podrá agradar al mundo, podrá agradar a sus amigos, podrá agradar a su familia, que le dicen de pronto no vayas a la iglesia, pueda que los agrade a ellos, pero no vas a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando dice imposible es, no hay otra manera, es imposible. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Vuelvo y le digo, el que galardona, el que recompensa es el Señor Jesús. El Señor Jesús conoce cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, conoce tus peticiones, las intenciones del corazón, y el Señor a cada uno nos va a galardonar y nos va a dar conforme, pero tenemos que sembrar. Y no está hablando de dinero, está hablando de sembrar en la obra del Señor, de sembrar en nuestra familia, en nuestros hijos la palabra, en sembrar al mundo realmente ese evangelio que es de salvación. Hebreos 6:12, seguimos ahí. Dice, a fin de que no se hagan perezosos. ¿A cuánto les gustan los perezosos? No, ni que me los nombre. Dice, no nos hagamos perezosos, sino imitadores, que por la fe y la paciencia, ¿qué pasa? Heredan, alcanzan las promesas de Dios. De pronto hay cosas que tú en este momento no has recibido, pero sé paciente y espera en Dios, porque todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado, todo tiene su tiempo. No te afanes, vive cada día en el Señor, confianza en Él, espera en Él. Y yo sé que con el tiempo, según la palabra de Dios, el Señor nos va. Yo he aprendido a ser paciente. Hubo un tiempo que yo era impaciente, y cuando vino esa impaciencia a mi corazón, en mi vida, mi esposa sabe, yo dije, no, yo no sigo más, yo cierro como que es que esto no va para adelante, porque era impaciente, porque me estaba olvidando. Sí, me tocó recordar por la palabra de Dios que no es la obra de un hombre, que el crecimiento lo da Dios en su tiempo, en su manera,
nos permitió, nos trajo a este lugar, no estaba en mi corazón, pero sí ve, porque Dios lo conoce todo, Él conoce el futuro, Él sabe todas las cosas. Pero seamos pacientes, no seamos cobardes, no abandonemos, no desechemos el camino de Dios. Ni se te ocurra, es la recomendación al día de hoy, ni se nos ocurra abandonar el camino del Señor. Permanezcamos, que este 2024, así el mundo diga que va a ser posiblemente un año difícil, nosotros podamos permanecer en el Señor, gozarnos, alentarnos, predicar a otros, ir a una campaña evangelística y crecer para el Señor y vivir para Él. Porque dice la palabra de Dios, la Biblia habla de las coronas de vida, y el día que el Señor regrese, nos llame, nos dará esas coronas. ¿Cuántos les quieren coronas? Claro, queremos esas coronas de vida, de salvación. Es un premio que el Señor dará. Josué, me va a saltar algunos versículos. Josué 24:15. Adelante. Dice: pero el pastor servirá y su familia al Señor. Dilo: pero yo, cada uno de ustedes, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. No sirvas al mundo, el mundo te va a pagar mal. Sirve al Señor, claro, ten tu trabajo, sé buen empleado, vive tu vida, pero sirve al Señor. Yo y mi casa servimos al Señor, y lo digo con orgullo, y no ese orgullo de altivez, sino ese orgullo en el Señor de alegría de poder servir. Es un privilegio, hermano Jaime, ¿cierto?, el venir acá cada 8 días y poder dar un mensaje, una enseñanza bíblica, porque estamos sirviendo realmente al Señor. Y termino con el último versículo, Efesios 5:16, de esta enseñanza del día de hoy, de los cristianos que se enfrían, pero que gracias al Señor aquí no los hay, están en otra iglesia, en otro lugar, en otro país. Aquí todos nos resfriamos, pero no nos enfriamos. Vivimos apasionados por Dios, por el Señor, y dele gracias a Dios por este lugar, por esta iglesia, por estos servidores que el Señor nos permite traer un evangelio puro, un evangelio limpio, un evangelio que bendice vidas de las personas. Y dice la última cita del día de hoy: aprovechando bien el tiempo, porque los días son requete buenos, los días son requete agradables, como dicen los muchachos. Los días son malos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar el tiempo bien. Entonces pida al Señor, pidamos al Señor en oración que este año que comienza, tal vez cada persona cuando comienza el año se pone meta. ¿Sí te ha pasado? Que comenzamos un año y digo, bueno, este año tengo la meta de comenzar mis estudios, de comenzar este proyecto, voy a meter allí a ver si aplico para una vivienda, o si me caso, o si tengo un hijo. Bueno, todos tenemos metas, proyectos, y llega noviembre y como que se fue el año y no hice nada, y viene diciembre y como que la gente a veces se opaca, ¿no? Mantengamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra perseverancia en el Señor. Entonces aprovechemos bien el tiempo. Le doy gracias a Dios, al Señor primeramente, al Señor de la Biblia, al Dios Padre Todopoderoso, por estos espacios que nos permite, por el tiempo que dedicamos domingo tras domingo, los miércoles de las enseñanzas, los domingos de 9:45, porque estamos aprovechando bien el tiempo. Sé diligente, si tienes tu trabajo, dale gracias a Dios, al Señor, porque tienes trabajo y no porque tienes que madrugar trabajo. Dale gracias al Señor por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por cada tiempo que te permite, por tus suegros, por tu familia. Seamos agradecidos con Dios. Póngase sobre sus pies. Quiero que terminemos en oración, y desde ese lugar que usted está, abra su corazón, su vida, su boca, y démosle gracias a Dios. Todos tenemos motivos para estar agradecidos con Dios. Padre precioso, Señor, en esta mañana, amado Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu exhortación, Señor, porque este mensaje es de exhortación, Señor, inicialmente para mi vida, Dios, como servidor tuyo, Señor, como pastor de esta congregación, Señor, para que podamos vivir para ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces tal vez nos gana la pereza, el cansancio, los afanes de esta vida, Dios, y tal vez a veces ignoramos, Señor, que tu poder es maravilloso, Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu compasión
está por encima, Señor. En esta mañana presentamos la vida de mis hermanos. Tú conoces sus vidas, sus cargas, sus luchas, Señor. Te pedimos que tú nos alientes, que nos confortes por medio de tu preciosa palabra, Dios. Oramos por esta iglesia, por este lugar que tú nos has permitido. Permítenos ser luz, Señor, en este barrio, en esta comunidad, Señor. Que muchas personas que tal vez ahorita tienen una angustia, una necesidad, que tal vez están pensando en el suicidio, tal vez en acabar, tal vez en marcharse, tal vez en abandonar a su esposo, a su esposa, Señor, que encuentre esa luz en medio de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de una manera muy especial. Queremos ser una iglesia, Señor, que persevera, que sale adelante, que se goza, que se alegra, que predica el evangelio, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de la vida de mis hermanos. Hoy presentamos una ofrenda delante de ti, oh Dios. Lo hacemos respetuosamente, sin agraviar a ninguno, sin manipular, Señor, porque sabemos que tú eres el que provee. Si tú nos permitiste este lugar, Señor, es porque sabemos que tú nos das, Señor, el sustento y la provisión para poderlo hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta ofrenda. Amén.